y de los directores también de la sección, Irene Montero y Jaime de Blas, en la convocatoria de esta jornada, que reúne pues, a un grupo de ponentes, creo que especialmente cualificados, para hablar de un tema de actualidad. Yo diría que es el tema en el derecho a la competencia actualmente, que está todavía por hacer. La ventaja de lo novedoso es que aporta sorpresas. Hace menos de un mes, el 30 de diciembre, precisamente el juzgado mercantil número 3 de Valencia, por primera vez estimaba íntegramente la demanda y el informe pericial y concedía el daño al reclamante. Y también, en la misma fecha, esta vez en Sevilla, el juzgado número 3 mercantil, por primera vez, estimaba una cuantía del sobrecoste de más de 20%, creo que es hasta ahora la más alta concedida a un reclamante de daños derivados del cártel de los camiones. Como los tres ponentes que me acompañan en la mesa son conocidos, creo que es imposible esos temas haberlos tratado sin encontrarse con artículos del profesor Francisco Marcos, del Instituto de Empresa, o del profesor Antonio Robles, de la Carlos III, y es muy difícil trabajar esta materia sin encontrarse con sentencias de Eduardo Pastor, titular del número 3 de Mercantil de Valencia. Pues, si les parece, ahorro las típicas tediosas presentaciones de los ponentes, son conocidos de sobra, y directamente les doy la palabra. Sí les pediré que se ciñan al tiempo establecido, que serán 15 minutos, para que luego tengamos pie a un coloquio que estoy seguro que con la cantidad y cualidad de gente presente, pues también será muy fructífero y provechoso. Por tanto, sin más, Francisco Marcos, tienes la palabra. Hola, buenas tardes. Gracias, Fernando, por la invitación y gracias a vosotros por venir. Vamos a ver, yo soy telonero del juez, con lo que voy a intentar ser muy breve y voy a solamente a dar 4 ideas. Me decía Antonio Robles, ¿vienes a contar tu base de datos? No, hombre, eso no, porque la base de datos está ahí. Pero yo os vengo a contar, yo creo que 4 ideas, a lo mejor alguna es equivocada y entonces me agradará que me digáis que me equivoco. Ante todo, tengo que decir que trabajo como consultor académico en CCS Abogados, que es uno de los principales demandantes, con lo que a lo mejor eso sesga mi visión. Creo que no. Es más, creo que lo que voy a decir puede que ni siquiera vincule a CCS Abogados, porque ellos no lo saben, con lo que hablo en mi nombre, ¿no? Bien, 4 ideas. La primera tiene que ver con una cuestión que es la que nos une aquí, y nos trae aquí a todos hoy, y es que tenemos multitud de potenciales víctimas derivadas del cártel de los fabricantes de camiones. Y además se plantea pues, un buen número de demandas en los distintos tribunales, ¿no? Yo cifraba en un artículo que podéis consultar en Almacén de Derecho el número de víctimas entendido por camiones de las características que describe la comisión, que puede rondar más de 150 y tantos mil, ¿no? Eso no significa que haya 150 y tantas mil demandas, aunque algún juez por ahí ha dicho que debería hacerse una demanda por camión, pero el volumen, si queréis, es ese, ¿no? Es además, estoy hablando exclusivamente de camiones en España, es fácil saber los datos porque los camiones se matriculan, es más, incluso podemos saber los camiones de cada una de las marcas afectadas, pero yo creo que una de las cuestiones importantes, fuera del contexto que yo creo que es importante darse cuenta, es que este es un cártel o la infracción descrita por la Comisión es paneuropea y nos encontramos en una situación en la que, junto a lo que está ocurriendo en España, pues tenemos desarrollos en Alemania, pues en muchos países de la Unión Europea, también en el Reino Unido, en Italia, en Holanda y en muchos países, ¿no? En el contexto español, como sabéis, pues son competentes los juzgados de lo mercantil, que no tienen, en general, si uno busca demasiada buena prensa en tanto a que tengan disponibilidad de tiempo. Se habla en los artículos en la prensa de que están saturados, aunque aparentemente, como luego veremos, pues no están todos igual de saturados. Y sobre todo, el punto en el que yo me he centrado hoy es un artículo recientemente ha salido en El Economista que dice: la batalla legal por el cártel de los camiones divide a la justicia española, ¿no? Es genial el titular y la verdad que yo un poco lo que intento esclarecer en los 10 minutos que me quedan o 12 minutos es
verdaderamente existe esa división, ¿qué es lo que está pasando, ¿no? Para empezar, yo creo que hay una cuestión que llama la atención, y es que se habla de la lentitud de los juzgados de lo mercantil, pero como también ha salido en prensa recientemente, pues son lentos cuando quieren serlo, ¿no? A raíz de la feria esta que se organiza en Barcelona, el Mobile World, pues podéis consultarlo en la página web del Consejo. Hay un informe sobre lo rápidos que son y es alucinante porque pueden llegar a resolver los casos en cuestión de días, ¿no? Y yo creo que una de las cosas que pone de relieve los datos hasta ahora, hay 75 sentencias que yo conozca, lo que no significa nada, de instancia que se han dictado y 7 de apelación. Es terrible, y yo siempre lo digo, porque solamente 35 de esas están en el CENDOG, con lo que las otras 40 solo las conozco yo, bueno, y pues otra gente, ¿no? Pero básicamente es terrible, porque eso significa que, desde el punto de vista de la competencia, yo soy un monopolista, ¿no? Puedo estar hablando casi todas las semanas del cártel de los camiones sin que nadie hable, y generalmente los demandados tienen el problema de que conocen las suyas, pero les faltan las otras, ¿no? La verdad que creo que es un juego desigual de discusión que es bastante preocupante, ¿no? Y yo creo que estaría bien que todas estuvieran en CENDOG, pero de nuevo no es responsabilidad exclusivamente de los jueces, con lo que es lo que hay, ¿no? ¿Qué se ve en esas sentencias? Pues un poco, básicamente, así, a bote pronto, y esto es descriptivo, el 55% de los casos que ha habido victorias del reclamante, aunque pueden ser parciales, y el 44% restante pues pierden, ¿no? Creo que otra de las cosas que llama la atención, y que es quizás una de las cuestiones que mencionaba el artículo que es llamativa, es que hay una divergencia pues bastante relevante en el porcentaje de sobrecoste estimado por los jueces, ¿no? En los 40 casos en los que han estimado daños, pues los porcentajes, como antes decía Fernando, oscilan entre el 20%, el 5%, el 9%, el 10%, y en algún caso muy pocos en los que se da todo lo solicitado, ¿no? Yo creo de todas maneras que es importante, estos datos en el fondo deberían de reinterpretarse, porque si excluimos los casos en los que se demanda a quien en principio no debieras, que es a la filial, y demandas en plazo, o sea, sin que haya prescrito la acción, pues el porcentaje de éxito es muy superior, es el 83% de los casos, ¿no? Cuando hablamos de las causas de desestimación fundamentales, y no me voy a extender en esto, cada una de ellas nos podría llevar muchísimo tiempo, pues creo que la estrella, o las dos estrellas, son la prescripción y la falta de legitimación pasiva, porque básicamente lo que ocurre es que, sobre todo en alguna de las primeras demandas, y cuando digo de las primeras, pues estoy hablando quizás de cientos, pues se demandaba a la filial, lo cual, hombre, salvo en algunos juzgados, pues era fracaso, ¿no? En Madrid, por ejemplo, todas las sentencias que se han dictado son casos de filiales y son todas ellas desestimatorias, ¿no? Y luego hay, dentro del grupo de prescripción, que es probablemente el más llamativo junto al tema de las filiales, ahí lo que ocurre es que hay casos, hay 2 o 3 juzgados, que luego mencionaré, que son los agujeros negros de la prescripción porque cuentan mal el plazo, y entonces allí vas a perder siempre, porque normalmente la acción estará prescrita porque se estima que el plazo empieza a contar desde la fecha del anuncio de la decisión y no respecto de la publicación. Yo creo que esto, vamos, está sentado que no es así, que hay que esperar a la publicación. Pero bueno, pero luego también hay algunos casos, y en concreto el juzgado mercantil número 3 de Valencia, que hoy nos acompaña, en el que básicamente se le pasó el plazo, es decir, no interrumpió la prescripción correctamente, y esos son casos bien estimados de prescripción, ¿no? Cuando vemos un poco cómo va por juzgados, pues básicamente, hombre, no tenemos muchas sentencias todavía, irán creciendo, y probablemente a día de hoy, pues si alguien por aquí se me puede aproximar y decir, no, es que hay 2 que te faltan, ¿no? Pues seguro. Pero básicamente lo que tenemos es que destacan en cabeza el juzgado mercantil 3 de Valencia, que ha dictado 15 sentencias, y el juzgado de Pontevedra, el número 1, que ha dictado 12. Evidentemente, estos son solo las sentencias. Otro de los temas que se podría plantear aquí, que sería muy interesante, es que además de esto, pues en materia de autos de acceso a fuentes de prueba o autos en materia de jurisdicción, pues han dictado muchísimas más resoluciones, ¿no? Con lo que no es, el número de casos puede parecer poco, pero cada uno de ellos, como
seguro que os consta, lleva mucho trabajo, ¿no? ¿Cómo se están resolviendo estos casos? Y probablemente es la principal idea que yo os traigo aquí hoy, ¿no? Ya tenemos varios pronunciamientos de la Audiencia Provincial de Valencia, 5, sobre el caso, y en uno de los más recientes, de la semana pasada, de 23 de enero, dice algo que yo creo que está bien y es lógico, y es: los casos son todos ellos muy parecidos. Los demandantes en ocasiones coinciden y en ocasiones también los demandados, en los mismos pleitos. Eso significa que las circunstancias son, en muchos casos, coincidentes, mismos informes periciales, con lo que ahí va a haber criterios comunes, es lógico, ¿no? Aunque, como dice bien la Audiencia Provincial de Valencia, y así lo ha aplicado en las 5 sentencias que ha dictado, pues yo creo que hay que adaptarlo luego eso a cada caso, ¿no? Luego pondré algún ejemplo. Y cuando yo veía esto y cómo estaba funcionando y leía las sentencias, pues me venía a la mente la metáfora que Dworkin en su famoso libro El imperio de la justicia hace sobre los jueces como novelistas en cadena. Y aquí fundamentalmente, y creo que tiene todo el sentido, no es una tesis la de Dworkin que sea pacífica, ha sido muy contestada, y sobre todo hay que tener en cuenta que él habla de un entorno que es el del derecho anglosajón, el common law, en el que obviamente el papel del precedente es distinto, ¿no? Pero no sé por qué tengo la impresión de que en materia de defensa de la competencia, en el que bueno, las normas son muy limitadas, tanto las que están en la ley como en el tratado, limitadas quiero decir en su formulación, no son muy específicas, son estándares legales, y su proyección en materia de derecho civil, pues no tenemos mucha experiencia, con lo que el valor del precedente yo creo que es importante. Y la idea fundamental esta de los novelistas en cadena, que no significa que estén novelando porque se estén inventando nada, ojo, más bien sería un ensayo. Parte de la decisión de la comisión y por una serie de acumulación pues van escribiendo capítulos. Es cierto que es una cadena curiosa, porque el mismo novelista tiene que pronunciarse muchas veces sobre el mismo caso, pero generalmente va evolucionando, ¿no? Y sobre todo, además, a mí yo creo que son novelistas en cadena, dentro de una cadena que, aunque de momento nos estamos ciñendo a lo que pasa en el cártel de los camiones, pues es una realidad bastante singular desde muchas perspectivas, ¿no? Y no puedo abundar en ninguna de ellas, pero claro, cuando se lee uno las sentencias se da cuenta que cuando los jueces escriben sus relatos sobre este caso, intentan ser coherentes en sus capítulos con otros relatos previos que ya existen en España. No son muchos. Desde luego, el primigenio es el cártel del azúcar, probablemente es la sentencia del Supremo de noviembre de 2013, es la más citada en todas las sentencias, pero luego hay otros que también aparecen citados. Está, y se cita, por ejemplo, en las sentencias de la Audiencia Provincial de Valencia, el tema de las restricciones verticales en tema de combustible. No tiene nada que ver, pero desde luego hay principios y reglas que se extraen de los pronunciamientos judiciales en esos casos que pueden proyectarse sobre camiones. Está lo poco que hay, lo que hubo sobre el cártel del seguro decenal, y está, y de nuevo, es un desarrollo, un relato inacabado, las sentencias que estamos conociendo estos días sobre el cártel de los sobres. Entonces, el relato que cada uno de los jueces está haciendo sobre las demandas y las contestaciones a las que se enfrentan camiones, pues hay, si queréis, tienen que novelar sobre eso, pero también novelar en coherencia con lo que existe en estos otros casos, ¿no? Y luego, además, si fuera poco, como la Audiencia Provincial de Valencia demuestra bien, no solamente me preocupo por mi novela, sino por la novela que están escribiendo los alemanes. Y aquí... no sé si me vais a comprar o no, y agradecería comentarios al respecto, mi tesis sobre el relato o los relatos concéntricos, pero una de las cosas muy curiosas que yo, como soy profesor, aunque trabaje como consultor académico ahora, me llama la atención, es que se aportan como prueba a los juzgados sentencias, ¿no? Unos la admiten, otros no la admiten, uno la niega, pero dice, pero me la quedo, no entiendo. Entonces, debe ser que algo tiene que ver lo que están diciendo otros, ¿no? ¿Cómo funciona este novelista en cadena? Yo voy a poner un ejemplo, siento que el segundo tenga que ver con, caray,
me quedan 2 minutos, con el juzgado mercantil 3, pero el primero, por cambiar, voy a coger el segundo juez que más, el juzgado que más sentencias ha dictado, que es el mercantil 1 de Pontevedra, ¿no? Y aquí es curioso porque y he puesto un patrón al lado, como quien hace camisas, ¿no? No tiene nada que ver hacer sentencias con hacer camisas, pero, vamos, si cogéis las sentencias, las que podéis coger, porque la mayoría ya digo que no están disponibles, observaréis que son muy parecidas todas, hasta el punto de que en ocasiones el juez resuelve pretensiones que las partes no plantean. Pero una regla que, y no la formulo yo, sino que los estudiosos de la sociología de la justicia encuentran aquí, es el autoprecedente. ¿Qué sigo yo? Pues lo que he dicho antes. En el caso de Manuel Marquina, el autoprecedente es radical. Y es que, si lo veis ahí, pues en todos los casos da el 9%, salvo que se te haya pasado el plazo, que es si hay una sentencia en la que desestima por prescripción. Pero en el resto da igual la prueba pericial que se le aporte, siempre es el 9%. Porque esa es mi experiencia y hacen un ejercicio de estimación judicial no tan desarrollado como el que nos acostumbra el juzgado mercantil 3 de Valencia, pero siempre el 9. Y eso los estudiosos de psicología del comportamiento lo llaman ancla. Y es más, está muy demostrado que, por ejemplo, en materia de daños, cuando hay estimación, hay anclas. Varios profesores, curiosamente, de universidades gallegas, pues dicen que existe esto de las anclas, ¿no? Con lo que ahí hay un caso de autoprecedente, si queréis, con ancla. Un autoprecedente sin ancla, y voy ya acercándome a la parte final de mi presentación, es el juzgado mercantil 3 de Valencia. No se le puede pedir al juez que resuelva cada caso como si no tuviera nada que ver con los anteriores. Obviamente los supuestos, de hecho, son muy parecidos, pero si lo veis, aunque el mercantil 3 de Valencia pase por ser una jurisdicción pro cártel, pues no necesariamente es así, porque hay un buen número de sentencias desestimatorias, ¿no? Y sobre todo, además aquí, y esto que encaja con mi tesis de la novela del mercantil 3 de Valencia, pues de momento, desafortunadamente, en alguno de sus capítulos se ha visto interrumpida pues porque la Audiencia Provincial ha entendido y ha anulado 2 de sus sentencias, que eso de que la responsabilidad de la filial, de que la filial fuera responsable por los ilícitos de la matriz, pues no le convence, ¿no? Pero hay autoprecedente porque los criterios son los mismos, pero claro, por ejemplo, hay muchos casos de falta de legitimación activa porque no se cumplían o no se acreditaban las circunstancias que legitimaban la reclamación de daños y, como decía antes, de prescripción, ¿no? Y sobre todo, además, y por eso pongo las sentencias de la derecha, la novela, lo siento, agradezco que esté aquí, pero siento hablar de él en su presencia, ¿no? Mejor que lo hable en tu presencia que sin que estés, ¿no? La novela o el relato que el juzgado mercantil 3 de Valencia escribe sobre camiones no deja de estar en conexión con lo que ha escrito, mayormente confirmado por la Audiencia Provincial de Barcelona cuando estaba en el mercantil 3 de Barcelona en el caso del cártel de los sobres, ¿no? Es coherente. La primera técnica es el autoprecedente. La segunda técnica son los precedentes horizontales, ¿no? Y ya Fernando me quita el tiempo, pero voy a terminar con esto. Básicamente, ¿qué es? Pues que tú, hombre, miras lo que tú has dicho antes, es lógico. Quizás no hasta el punto de lo que se hace en Pontevedra, pero miras lo que has dicho antes, intentas ser coherente. Lo que ocurre también es que miras lo que ocurre a tu alrededor. No existe, en teoría, jurisprudencia entre los juzgados de primera instancia, pero hay lo que se llama en la sociología de la justicia precedentes horizontales. Y aquí yo creo que está ocurriendo bastante de esto, ¿no? Básicamente lo que se observa es que unos jueces miran lo que hacen otros y si les persuade, pues cambian el capítulo que estaban escribiendo, ¿no? Y veo creo que es el mercantil 1 o el 2 de Valencia, no me acuerdo, creo que le ha pasado a los dos, ¿no? Pues esa tendencia, ¿no? En principio habían dictado determinadas sentencias, o al menos una sentencia, y a raíz de otra sentencia que dictó el 3, pues cambian de criterio y lo dicen, además. Mire, yo sigo lo que dice esto. Y básicamente eso ocurre también con los tribunales en el resto de España. No es que los valencianos sean, en este caso, particulares, ¿no? Y sobre todo, si lo relacionáis eso con
los pronunciamientos de la Audiencia Provincial de Valencia, que mayormente, fuera de los casos de filial, ha confirmado lo que decía la sentencia de 20 de febrero del Mercantil 3 y de 13 de marzo, pues yo creo que es coherente con esta tesis de la novela, ¿no? Es curioso porque estos juzgados, en sus sentencias, se inventan una que no existe. Y claro, cuando eres profesor no entiendes muy bien eso de que haya referencias a sentencias que no existen, ¿no? Pero bueno, aquí con el trabajo de campo lo he encontrado. Hay una sentencia de 27 de febrero del Mercantil 3 que no existe, porque el juzgado Mercantil 3 no lo ha dictado, pero una vez que el 1 y el 2 dicen que existe, la audiencia también dice que existe, y pues un estudioso después se puede volver loco intentando demostrar que esa sentencia no existe, ¿no? Y la última cuestión, y ya con eso sí que termino, es muy curioso, pero es tema para otra conferencia, lo que está ocurriendo con, probablemente uno de los temas más interesantes aquí, es el tema de la responsabilidad de la filial por las cosas que haga la matriz, ¿no? Y es muy curioso el desarrollo que está ocurriendo aquí, también novelado. Esa novela que yo decía aquí existe, porque lo que nos encontramos aquí es curioso, es como, os decía antes, todos los tribunales de Madrid han desestimado demandas porque las demandas iban a la filial. Las dos sentencias de Valencia, del Mercantil 3, que estimaban la demanda a la filial con razonamientos muy de peso, pues han sido anuladas por la Audiencia Provincial, que no se ha visto persuadida por algo que yo creo que en principio debería de ser importante, pero entiendo que procesalmente a lo mejor es inoportuno, lo que queráis, que es que la Audiencia Provincial de Barcelona elevó al Tribunal de Justicia una prejudicial en octubre, en el que plantea pues que a lo mejor debería de extenderse la jurisprudencia Skanska pues para hacer también responsable a la filial en estos casos, ¿no? Pero ya digo, hay infinidad de cosas que podríamos comentar, yo tengo muchas más, pero desgraciadamente no tengo tiempo, con lo que lo dejo aquí y quedo a vuestra disposición para las preguntas que queráis. Gracias. Muchas gracias, Paco. Como sin duda han surgido muchas cuestiones, si os parece, dejamos todas para el final, para el coloquio. Eduardo, cuando quieras. No, yo soy obediente. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Oye, a mí lo de la novela, esto me ha encantado, profesor. Porque yo es que estoy aquí por equivocación. Yo quería ser periodista, ¿sabes? Pero, en fin, mi abuelo, que era periodista, no me dejó ser periodista porque decía que yo me tenía que ganar mucho mejor la vida. Quería que fuera notario. Yo, en venganza, pues, en fin, me hice juez. Y así, pues, ni me dejan escribir novelas, ni me gano bien la vida. Pero, bueno, deciros que... sí, ya le digo. Gracias. Pues como suele ser habitual cuando te invitan a un sitio, pues lo primero que tienes que hacer es dar las gracias, ¿no?, por la invitación. A ver si soy capaz de lanzar esto, que va a ser que... Suspense. Pues dar las gracias por la invitación, ¿no? Esto tienes que hacerlo aun cuando no te apetezca ir al sitio donde te han invitado y por responsabilidad institucional asumas la invitación, cosa que por lo menos a mí me pasa de vez en cuando. Lo que ocurre es que hoy, con total honestidad intelectual, os digo, doy las gracias porque estoy verdaderamente muy agradecido de que el Colegio de Abogados de Madrid y su sección de competencia pues me haya considerado como un pues, en fin, ponente de interés para estar hoy aquí con vosotros. Pues es muy infrecuente que una institución pues como esta, en fin, no sé, invite a un juez de instancia y de provincias. Así que, de verdad, muchas gracias. Yo durante 15 minutos, más o menos, creo que ya he consumido alguno, tenía que hablar sobre la estimación judicial del daño. No sé, en fin, voy a procurar no hablar de mi libro, aunque esto de las novelas y tal y cual. ¿Por qué? Pues porque, en fin, tampoco sería yo la persona más adecuada, ¿no?, para entrar en una revisión crítica pues, de lo que yo he resuelto, pues, y mucho menos para entrar en la crítica o en el comentario de lo que hacen los demás. Trataré de ser descriptivo en cuanto a eso, ¿no? Pero bueno, se me asignó este tema pues porque creo que, en fin, y también a juicio pues, de la organización de la mesa, pues es bastante descriptivo o ejemplificativo del punto en el que está ahora mismo la jurisdicción española. Yo creo que estamos recorriendo un caminito aquí, como el que veis, tratando de construir pues, una praxis y bueno, en cierta manera, pues interviniendo, cooperando en el desarrollo de un derecho que no existe. Y pues eso, creo que la jurisdicción española lo está haciendo con
con buen paso, lo cual no quiere decir que pues, no haya todavía incertidumbres, inseguridades que sea necesario despejar durante pues, los próximos años, ¿no? Bien, ¿cómo se está intentando construir esta facultad o ya como un capítulo particular dentro de esta, la aplicación privada del derecho de la competencia? Pues si sistematizamos un poco las decisiones que se han ido adoptando durante los últimos meses, o pues sí, durante el último año y medio, 2 años, un año y medio, bueno, la estimación está recorriendo pues, varios estadios. Para construir el juicio de estimación pues, tenemos que ir integrando distintos pasos. Lo primero es preguntarnos, ¿no? ¿Qué régimen jurídico es el que tenemos que aplicar y cómo tenemos que solucionar los casos, en definitiva, que estamos enjuiciando hoy en día? Es decir, ¿cuál es la mirada correcta y cuál es la perspectiva correcta? Y eso está siendo pues, problemático, y eso nos lleva a considerar un primer problema de la ley en el tiempo y a plantearnos una primera cuestión, y es en ese punto pues, de frontera entre lo que ya sabíamos de nuestro derecho tradicional de daños a la aplicación que se había hecho de la responsabilidad derivada de un ilícito concurrencial antes del sistema de la directiva, hasta ahora que tenemos ya el sistema de la directiva, primero en la propia directiva, lógicamente, y luego traspuesto a nuestra ley de defensa de la competencia, pues en fin, navegar un poco entre todos esos regímenes y tratar de identificar identidades y situarnos. Pues para eso tenemos que fijar muy bien cuál es el acervo o el punto desde el que partíamos, ¿no? Para tratar de reconocer esas identidades y ubicar nuestra respuesta en ese eje temporal. Bueno, pues ¿qué es lo que teníamos antes de la directiva y antes de que nos planteáramos los problemas, ¿no? O tratáramos de recrear un diálogo entre el 1902 y las soluciones de la directiva y su transposición nacional? Pues lo que teníamos es una regla pues, atávica del derecho de daños, es que a quien se le hace daño pues tiene el derecho a ser resarcido. Eso era así antes de la directiva, es así en la directiva. Y es un principio pues, general del derecho civil que está pues, en el sótano, ¿no? En los cimientos del derecho civil de daños. Y sobre eso encontrábamos otras pues, máximas o principios generales del derecho de daños que tenían que ver o que cooperaban con la consecución de ese fin elemental del derecho de daños, que era pues, buscar, ¿no? La satisfacción del lesionado. Las presunciones de daño, lo cual pues, es relevante o era relevante en nuestro juicio de cuantificación de los daños derivados de una infracción anticompetitiva antes del sistema de la directiva, y eso está, en mi opinión, pues, impregna la sentencia del caso del azúcar, de Azúcar 2. Y luego, pues en materia, en fin, o con eventual aplicación en la repercusión de sobrecostes, pues la regla de la compensatio, ¿no? Entonces, bueno, pues son principios generales que solucionaban algunos problemas y ahora tenemos que intentar medir qué relevancia tiene eso en el nuevo sistema de la directiva de daños. Además de todo eso, en el campo específico del derecho de la competencia teníamos ya una regla de vinculación bien consolidada, bueno, con los problemas pues, del diferente régimen, ¿no? Del reglamento europeo a nuestra norma nacional y, pues, en fin, los conflictos a los que eso dio lugar, interpretando de manera distinta la regla de vinculación cuando la decisión fuera procedente de una autoridad nacional o cuando fuera de una autoridad comunitaria, pero, en fin, teníamos eso, y eso era pues, ya un punto de salida para realizar nuestro juicio de cuantificación de daños. Y pues como corolario de todo lo demás, pues la doctrina de la sentencia del cártel del azúcar, que en lo que es relevante pues se traduce en una flexibilización de las cargas probatorias, ¿no? Que por lo demás también es un principio bastante usual en la aplicación en cualquier proceso civil común, pues porque tenemos ya en nuestro sistema de distribución de cargas de la prueba reglas que son muy equivalentes, ¿no? Bueno, y ahora lo que tenemos de repente es un nuevo sistema de la directiva que nos obliga a ubicar la solución de los procesos en un eje temporal, donde, pues, en función de la importancia que le demos en fin, para la determinación del régimen jurídico aplicable al significado de la sanción o al significado del momento en el que se ejercite la acción, pues tendremos un terreno más firme para pues, ubicarnos en un artículo 1902 estricto, en una solución pues, anterior al momento de la directiva, de una forma, pues, en fin, no contaminada, si es que las directivas pueden contaminar, pero no influenciada por las soluciones de la directiva, o cuando podremos recurrir parcialmente a la directiva por una vía oblicua, como sea, por ejemplo, la interpretación de nuestras normas nacionales con arreglo a la directiva, pues tratando de recorrer o alcanzar sus objetivos, o cuando nos encontraremos en un pleno momento de aplicación de la directiva de daños. Bueno, ¿cuáles están siendo pues, las posiciones, ¿no? de la jurisprudencia y jurisprudencia menor? Pues tenemos distintos criterios, ¿no?
hay quien opta por una interpretación conforme amplia, y ese fue el caso de las sentencias de los sobres, 3 sentencias creo que fueron, en el Mercantil 7 de Barcelona. Una interpretación conforme, una vigencia del principio de interpretación conforme más restringida, que fueron pues, las soluciones del Juzgado Mercantil 3 de Barcelona. Voy a hablar en tercera persona de mí mismo, no sé si esto es un poco tonto, pero en fin, y en este punto confirmadas por la sección 15 de la Audiencia Provincial de Barcelona. Fuera de este eje de soluciones, pues por quien ha optado por la retroactividad pues, sustantiva más o menos absoluta, ¿no?, del régimen de la vigente Ley de Defensa de la Competencia, una sentencia del Juzgado Mercantil de León de septiembre de este año. Y, en mi opinión, y esto ya es, pues, en fin, solamente con ánimo descriptivo y tratando de buscar eufemismos, ¿no?, que resuman y que permitan aquí pues, abordar los criterios, pues quien considera que no es relevante entrar a discriminar si existe o no existe o si hay lugar para la interpretación conforme de los regímenes, porque hay una plena equivalencia de los significados que son relevantes para la decisión de los casos antes y después del sistema de la directiva. En esto creo que hay que reconocer o se puede ubicar las aportaciones de la sección mercantil de la Audiencia Provincial de Valencia, y en esto aquí también, y luego si queréis en la discusión hablamos sobre esto, también la Audiencia Provincial de Barcelona, en la misma sentencia en la que parece optar por un criterio de interpretación conforme restringida de manera previa, ¿no? Bueno, pues nos tropezamos con un problema de determinar la ley en el tiempo, pero tenemos que seguir avanzando en nuestro camino pues, para aplicar estas nuevas facultades de estimación judicial del daño. Si superamos esos problemas de la ley en el tiempo y si podemos recurrir formal y materialmente a la facultad de estimación judicial, ya en la plasmación de la directiva o en su equivalente en la Ley de Defensa de la Competencia, ¿cuáles son los requisitos para la estimación? Bueno, pues yo creo que, y en esto, pues en fin, por lo menos creo que en este punto, pues mis resoluciones sí que tendrán el valor, por lo menos, de cierto grado de coherencia. Creo que hay unos roles que tenemos que entender bien en el nuevo sistema, bueno, en el sistema en general, de la cuantificación de daños derivados de infracciones anticompetitivas. Cada uno en el proceso tiene que hacer una cosa diferente, y eso incluye también al juez que además, pues en un ejercicio de presunción se le puede cualificar para, en fin, llamarle juez de competencia, ¿no? ¿Por qué? Pues porque cuando actúa como juez de competencia no tiene que hacer exactamente lo mismo que cuando actúa como un juez mercantil civil general, ¿no? Por un lado, el demandado se ve lastrado por el hecho de que ha sido sancionado, ¿no?, por una autoridad de competencia, y eso tiene que significar cosas, y lo que significa es, pues en fin, que el daño se tiene que presumir, y se tiene que presumir pues porque lo dice la directiva, y no lo dice la directiva porque en fin, la legisladora comunitaria se levantara simpática una mañana y dijera, y vamos aquí por razones de política legislativa a incluir esta previsión en la directiva de daños, y eso después se incorporará a los distintos ordenamientos nacionales. No, es que eso parte, en primer lugar, de una plena identidad con principios elementales del derecho de daños, como hemos visto, y es que determinadas acciones o omisiones, según su naturaleza, provocan daños generalmente, y es que además en el ámbito del derecho de la competencia pues hay toda una literatura científica, incluso asumida y autoproducida por la propia Comisión Europea, que reconoce que esto es así. ¿Quiere eso decir que los supuestos en los que una infracción no causa daño son despreciables? No, no son despreciables, no lo son para esa misma literatura científica y tampoco para el significado de esa presunción anterior al derecho de daños en la medida en la que admite refutación. ¿Qué es lo que tiene que hacer el actor? Pues el actor lo que tiene que hacer es beneficiarse de un partido que empieza ganando. ¿Por qué? Pues porque no tiene que probar la realidad del daño. Lo que tiene que hacer es ofrecer una cuantificación razonable sobre el daño. Y eso está pues, muy explicitado y muy masticado y muy bien explicado en la sentencia del cárcel del azúcar, que ya tiene 6 años, y no es de esperar que el Tribunal Supremo vaya a decir una cosa distinta cuando empiece a resolver pues, en fin, los asuntos en casación de sobres, del seguro decenal o de camiones o de los procesos que vengan en adelante. Lo que tiene que hacer es hacerlo cuantificar de una manera razonable. Bueno, ¿y de qué tiene que preocuparse el juez? Pues de ser un garante del principio de efectividad. Y eso de efectividad en la directiva, pues a nivel sustantivo viene a significar lo mismo, que en mi opinión, que el principio de indemnidad anterior en la legislación civil. Bien, a partir de aquí, ¿cuándo podrá hacer el juez uso de sus facultades de estimación judicial? Pues, en fin, lo primero que habrá que hacer es entender que esa labor es siempre subsidiaria, y lo primero en un proceso civil en general y en particular en un proceso de defensa de la competencia, pues es medir muy bien qué es lo que ha hecho cada una de las partes con sus deberes, entender, por lo tanto, que el ejercicio de la facultad judicial de estimación será siempre subsidiario, que será excepcional,
en el sentido de que bueno, no se podrá entender por cumplida, en mi opinión, la actividad probatoria que le incumbe a la parte actora por el hecho de que haya una dificultad normal en la cuantificación, porque eso ya se presume en nuestro sistema, es necesario algo más añadido a la normal dificultad de cuantificación. ¿Y cuándo se darán esos casos? Pues bueno, pues cuando, en mi opinión, cuando exista una asimetría informativa pues muy acusada, cuando haya imposibilidad material de acceder a los materiales que sean mínimos para realizar un intento de cuantificación lo suficientemente solvente. Y, entre otras cosas, pues cuando el infractor pues no haya querido cooperar con el avance del proceso, con la buena administración de justicia y toda la literatura que le queráis poner dentro de estas novelas que, en fin, tenemos que escribir entre todos. Bueno, ¿y cuál está siendo hasta ahora la primera experiencia de los juzgados mercantiles españoles? Pues, por un lado, algunos pronunciamientos judiciales que, en mi opinión, no comparten, ¿no? O sea, o rechazan estas notas sobre la subsidiariedad, la excepcionalidad y tal. Frustran esta visión o estos presupuestos sobre el ejercicio de la estimación judicial del daño y sobre los roles del juez al apreciar que hay un no sé, carácter imperativo de las labores o de las tareas procesales que le incumben a la parte actora en el proceso, ¿no? Dando o cualificando o hipercualificando, en mi opinión, la eficacia o la funcionalidad de nuestro sistema procesal que tenga medidas pues, como la del 283 bis, la posibilidad de acceso a fuentes de prueba. Otros, pues hemos recurrido en algunos supuestos a una estimación de base estadística, lo cual plantea sus propias dificultades y si queréis luego las comentamos. Otros, pues en fin, hacen recurso de una estimación de naturaleza comparativa. Eso tampoco es que sea novedoso. El 222 cuarto de la Ley de Enjuiciamiento Civil, si no me equivoco, pues en fin, ya da valor a los antecedentes judiciales, ¿no? Aunque no tengan efectos de cosa juzgada. Bueno, a lo mejor la manera en la que se ha conducido en concreto pues esos juicios comparativos pues no está exento de otras dificultades que si después queréis comentamos, ¿no? Y hay otros que, recurriendo nominalmente a una facultad de estimación judicial del daño, que no a criterios de valoración de la prueba, lo que hacen es, más que integrar lo que sería un criterio de valoración de la prueba pericial, integrar sus resultados, modelarlos, etcétera, lo que hacen es sustituirlos por una labor pericial propia, lo cual es realizar una estimación judicial, ¿no? Con recurso en este caso son las sentencias de los sobres, pues en fin, los datos que se desgranaban en la decisión en ese caso, ¿no? Lo cual, en mi opinión, pues también plantea otras dificultades, en este caso, pues de derecho temporal. Bueno, y a partir de aquí, ¿cuántas veces tenemos que calcular las cosas? Si tenemos que hacer una estimación judicial del daño respecto de qué conceptos lo tenemos que realizar. ¿Por qué? Pues porque en nuestra traducción del sistema de la directiva, bueno, en la propia directiva, pues parece que hay una disyuntiva, ¿no? Entre la cuantificación que tiene que hacer el juez del daño que sufre el actor y la eventual cuantificación o subsidiaria cuantificación de la repercusión del daño que haya sufrido ese actor. Bueno, eso nos obliga otra vez a considerar qué es lo que tenemos que hacer en el proceso. ¿Cuántos juicios de estimación tiene que realizar el juez? Bueno, yo creo que solo tiene que realizar uno, y eso de acuerdo con estas cosas o estos conceptos. En primer lugar, porque el daño es un concepto unitario. Da igual si se habla de indemnidad, si se habla de la traducción comunitaria del principio de efectividad, si se contraponen dentro de la directiva indemnidad y sobreindemnización, son las mismas nociones. No se puede conceder una indemnización por exceso, es decir, allí donde se indemniza más allá del daño que se ha sufrido, la indemnización es ultraactiva y excesiva, ¿no? Bueno, y la directiva lo explicita, pues descompone en sus considerandos y en sus artículos, ¿no?, cuáles son los elementos que integran el daño, y a ese daño le contrapone el concepto de sobreindemnización. Lo que ocurre es que nosotros tenemos un tratamiento redundante de las facultades de estimación en el 76 y en el 78 de nuestra ley de defensa de la competencia, y parece que sean dos operaciones distintas, intelectuales distintas, cuantificar las dos cosas, ¿no? Yo insisto, creo que el juez tiene que hacer lo mismo. Y lo mismo aun cuando no se haya opuesto por parte del demandado pues una defensa formal de la repercusión de sobrecostes. ¿Por qué? Pues porque va implícita en la estimación o desestimación total o parcial de la pretensión del actor. En mi opinión, no es necesario que el demandado ponga formalmente la defensa de la repercusión de sobrecostes si el juez constata, si está recurriendo a sus facultades de estimación judicial o aun cuando no lo está haciendo, si constata que existe una repercusión, la puede medir en un determinado grado, pues no puede conceder daño más allá de en fin, de ese umbral, ¿no? Bueno, siguiente paso. ¿Yo cómo voy de tiempo? ¿Qué tal? Mal. ¿Voy mal o fatal? Mal. 5 minutillos. 5 minutillos. Son muy generosos. Aquí en Madrid sois muy generosos con los que venimos de fuera.
Seguro que no eran 5, que ya me he pasado. Bueno, ¿y cómo estimar? ¿Y esto cómo se hace? A mí me invitaron hace, en fin, un año, una cosa así, nada más llegar yo, a los 3 o 4 meses, en Valencia. ¿Y cómo se estima? Y yo hacía como 15 días que había dictado la primera sentencia de camiones, que ha sido revocada, por cierto. En fin, pero aún así me invitáis, no entiendo. Y la pregunta es, oiga, ¿y cómo hay que estimar el daño? ¿Qué es eso? ¿Qué contenido tiene la facultad de estimación judicial del daño y cómo se puede conducir? Pues yo creo que esto, en fin, yo no se me ocurre otra cosa. Hay grados de honestidad que a lo mejor no son convenientes, ¿no? En un público pues tan exquisito, ante un público tan exquisito como vosotros, en un sitio como este, en Madrid, en el Colegio de Abogados, etcétera, etcétera. Pero la verdad es que todavía no lo sé muy bien. Yo es una cosa sobre la que, bueno, pues vengo trabajando con eso durante el último año. Otros jueces también lo están haciendo y no tenemos una respuesta concluyente sobre la cuestión. Creo que avanzamos poco a poco en el desarrollo de un mecanismo que es novedoso y que lógicamente, pues, como todas las instituciones jurídicas, pues no tendrá un contenido seguro hasta que haya sido examinada recurrentemente por la Sala Primera. La suerte para mí es que, en fin, yo espero que disculpéis, ¿no?, mis dudas con esto de que sea honesto y las reconozca, y la otra suerte es que como a mí no me pagan por establecer criterios, para eso están aquí los señores de la Villa de París, pues ellos serán los que tendrán que decir cómo se estima y cómo no se estima el daño. ¿Qué es lo que yo creo que hay que hacer? Pues en primer lugar, afrontar las cosas como son. Estas cosas de que se dicen las fases del duelo, ¿no?, que pasas por la ira, el rechazo, la negación y el tal. Pues lo primero es que tú te has quedado solo en el proceso y no sabes qué hacer. Pero sí, esto es muy patético reconocerlo. En fin, vamos a dejarlo estar. Pero tienes que hacer algo. ¿Por qué? Porque el sistema te lo pide. Ya lo hemos visto anteriormente. El juez es destinatario de un mandato legal de cuantificación. Tiene que hacer una función en el proceso con la que no está cómodo, porque el juez civil tradicional, y de acuerdo con la inercia, ¿no?, que nosotros tenemos, no estamos acostumbrados a hacer esto. Nosotros estimamos, desestimamos demandas, valoramos la prueba. Normalmente lo que hacemos es moderar la prueba. Pero no realizamos ejercicios alternativos de cuantificación. En la Audiencia Provincial de Barcelona sí, ¿verdad que sí, Helmut? Pero nosotros no. Entonces es una situación muy incómoda. Y a partir de aquí pues hay que constatar la realidad de la jurisdicción española, pues con sus virtudes y con sus insuficiencias. Y esto es lo que hay. En primer lugar, que el juez lo que no puede hacer es realizar un econométrico por su cuenta, ni entrar en un diálogo, ¿no?, con expertos. Los abogados que asisten a las partes, ni siquiera ellos, con toda la preparación que tienen, podrían hacerlo convenientemente. El juez, desde luego, no. Además, las autoridades de competencia, no sé si por aquí quizás haya algún... Sí, hay. Hola. ¿Qué tal? Echándonos una mano. Hola. María Pilar, ¿cómo estás? No te había visto. Entonces, a mí desde pequeñito me vienen diciendo esto de la amicus curiae y tal y cual, pero lo cierto es que, claro, en el contraste de las sentencias de los sobres, ¿no?, con las sentencias de camiones, pues es el contraste entre una decisión muy florida que condiciona mucho a un juez cuando la lee, la verdad, frente a otra que está completamente desnuda de datos con los que conducir el juicio de cuantificación. Entonces, yo creo que las autoridades de competencia se tienen que empezar a acostumbrar a redactar para sus jueces, que no son solo los del contencioso, sino también los del mercantil. Además, los del mercantil nosotros seguramente responderemos con mayor grado de agradecimiento a la autoridad de competencia que no con los del contencioso, estas peleas, ¿no?, de las multas, las no multas, etcétera, ¿no? Nosotros necesitamos que las autoridades de competencia nos ayuden. Tenemos mecanismos que tampoco hemos utilizado hasta ahora y cuya, pues en fin, funcionalidad y efectividad desconocemos, ¿no? Y tendremos que recorrer ese camino en los próximos años, ¿no? Además, yo creo que es que también tenemos que convencernos... voy fatal ya de los minutos. ¿3 minutos me das? ¿3 minutos? 3 minutos, uno para cada slide estos. Que los fines del derecho de la competencia no pueden ser distintos cuando se trata de la aplicación pública y la aplicación privada. Los conceptos no pueden ser distintos, ¿no? Pues el concepto de undertaking tiene que ser el mismo en el público que en el
privado, y así con todo debe haber un diálogo, ¿no?, entre las instituciones públicas y privadas de un mismo derecho. Y el derecho de la competencia significa ¿para qué? Pues para disuadir conductas. Pues el derecho de la competencia en su aplicación privada tendrá que también servir para eso. ¿Y eso qué significa? ¿Que se tengan que imponer daños de naturaleza punitiva, pues alterando la normal naturaleza compensatoria de la responsabilidad civil por daño? No. Lo que significa es que el juez se tendrá que acostumbrar a estar incómodo, ¿no? Y a partir de aquí, pues sí, la facultad será subsidiaria, será extraordinaria, y eso no solamente serán presupuestos de aplicación, serán también un contenido de esa facultad. Se tendrán que estimar judicialmente los daños, pues como se pueda en cada caso, y con arreglo a lo que resulte razonable en cada caso. No se pueden establecer, en mi opinión, estándares de cuantificación. Aceptar lo que tenemos que hacer. Y esto ya sé que es una cosa que a algún académico le parece fatal, pero es que los jueces mercantiles, yo no, pero otros, yo voy a hablar ahora en plural majestáticos, nosotros los jueces mercantiles, es que esto ya se ha hecho antes en España, ¿no? Y en desarrollo de legislación comunitaria sin violentar, ¿no?, la compatibilidad con las directivas comunitarias, pero de manera innovadora o sin un marco de referencia claro en el derecho comparado europeo. Pues es el caso, por ejemplo, de la propiedad industrial. Es la, en fin, innovación y los incentivos, ¿no?, y los pasos que se iban dando desde la jurisprudencia los que combinaron una evolución del derecho resarcitorio, indemnizatorio sin perder esa naturaleza, en el ámbito, por ejemplo, de la propiedad industrial. Como también en otros muchos campos se ha puesto de manifiesto que precisamente es necesario objetivar la respuesta de los jueces y adecuar la respuesta de los jueces a criterios de seguridad jurídica, y para eso pues se han objetivado determinados tipos de daños, ¿no?, lo cual no quiere decir que esos daños pues se hayan convertido de repente en daños de naturaleza punitiva. Como me queda muy poco tiempo, pues yo sobre los intereses no hablo y pues ya me voy directo a mis conclusiones. Lo primero, pues que tenemos que buscar equilibrios entre lo que sabemos del derecho civil de daños y la aplicación privada del derecho de la competencia en este nuevo momento que tenemos. No todo es nuevo en el derecho de la competencia y tenemos que buscar un equilibrio de significados. Lo que sí que es nuevo es que tenemos un juez pues, más proactivo y que tiene funciones añadidas en el proceso, y es normal que nos acostumbremos todos a los abogados, ¿no?, a conducir ese ejercicio del juez y el juez a llenarlo de contenido, ¿no? Presupuestos del contenido de la estimación judicial del daño, pues que tiene que ser subsidiaria, tiene que ser extraordinaria, etcétera, etcétera, y además que tiene que ser prudente. En mi opinión, en fin, creo que se entiende mal la función que estamos llamados a realizar con el contenido o el ejercicio de esta función si se conceden daños exorbitantes con este mecanismo. Yo creo que la utilidad de la aplicación por los jueces de este mecanismo es ir creando poco a poco, ir delimitando un sustrato jurisprudencial sobre un daño mínimo en supuestos antitrust, ¿no?, que llame la atención del legislador para que tenga una respuesta y que se objetiven y se cuantifiquen con arreglo pues, a presunciones de cuantificación susceptibles de refutación, de prueba en contrario, bien para incrementarlas o bien para disminuirlas, ¿no? Bueno, en resumen, me he pasado pues, por todos lados. Lo siento mucho. No me vais a volver a invitar. Que muchísimas gracias por la invitación y recordaros pues, que bueno, pues, lo que estamos es intentando construir como mejor podemos pues, un derecho nuevo y creo que en el ánimo de los jueces mercantiles pues, está hacerlo, ¿no?, consiguiendo pues, altas cotas de seguridad jurídica. Para eso pues, necesitaremos el auxilio, ¿no?, de instituciones como el Colegio de Abogados de Madrid, y yo pues, me quedo muy reconfortado y muy tranquilo pues, comprobando que la sección de competencia del Colegio de Abogados de Madrid goza de tan extraordinaria salud. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Te invitaremos siempre que podamos, no te quepa duda. Antonio, cuando quieras. Muchas gracias, Fernando. Buenas tardes. Muchas gracias al colegio y muchas gracias a todos vosotros por venir. A mí me han pedido... No tienes presentación, ¿verdad? No, no tengo presentación, no. Voy solamente a aburriros 10 o 15 minutos sin presentación. A mí me han pedido que hable brevemente de la defensa basada en la repercusión del daño, la passing on defense. En concreto, en el caso del cártel de los camiones, los fabricantes demandados, o al menos, según mis noticias, algunos de los fabricantes demandados, alegan que el daño emergente
supuestamente causado por el cártel a los compradores de camiones nuevos en forma de sobreprecio, habría sido trasladado, repercutido total o parcialmente por estos a sus propios clientes, incrementando a su vez el precio cobrado, por una parte, a sus clientes en el mercado de servicios de transporte, a los cargadores, y por otro lado, a los compradores de esos mismos camiones en el mercado de segunda mano posteriormente. Puesto que los compradores no habrían soportado finalmente el daño, se alega, o por lo menos no habrían soportado todo el daño, no estarían ya legitimados para reclamarlos. Después de que se hayan publicado ya varias decenas de sentencias, 75, has dicho antes, Paco, me parece, o 70 y tantas, creo que no se puede decir que la defensa esté resultando de gran utilidad por el momento. No sé si ha sido estimada hasta ahora en algún caso completamente. Ya me sacarás de mi error, pero creo que no. La pregunta es por qué, ¿no? Habría que preguntarse por qué. ¿Por qué esta defensa no está funcionando hasta ahora? Curiosamente, tanto los demandantes como los demandados y también los jueces aceptan, sin plantearse mucho la cuestión, que la defensa resulta aplicable al caso, aunque creo que existen motivos incluso para ponerlo en duda. La admisibilidad de la defensa está reconocida en el nuevo artículo 78 de la Ley de Defensa de la Competencia, introducido en transposición del artículo 13 de la Directiva de Daños. Sin embargo, como hemos visto antes, los hechos sancionados por la decisión de la Comisión son anteriores a la directiva, cuyas normas, además, no pueden ser aplicadas retroactivamente, al menos según la interpretación que hacen las últimas sentencias de las audiencias provinciales de Valencia y Barcelona, como nos acaba de recordar Eduardo Pastor. Por lo tanto, la norma aplicable al caso es el artículo 1902, sin que se pueda proceder a realizar una interpretación conforme a la directiva, como habían venido haciendo, por cierto, algunos juzgados de lo mercantil, entre los que se encuentra precisamente el Mercantil 3 de Valencia. Pues bien, si no me equivoco, la admisibilidad de la defensa basada en la repercusión del daño es reconocida en una única sentencia, que es la de 7 de noviembre de 2013, relativa al caso del cártel del azúcar. La única sentencia en la que se reconoce la admisibilidad de la defensa basada exclusivamente en el 1902 del Código Civil. En esta sentencia, a diferencia de la Audiencia Provincial de Madrid, que recurrida en casación en este asunto, que admitió la defensa con una mera remisión al libro blanco, sin más, directamente, el Tribunal Supremo reconoce, por el contrario, que en el derecho de la Unión no existía entonces una regulación específica de la defensa en relación con los daños causados por la infracción de las normas comunitarias de defensa de la competencia. Por lo tanto, la cuestión debía resolverse aplicando exclusivamente las normas de derecho interno. Me vais a permitir que lea la cita literal que utiliza el Tribunal Supremo para justificarla. Conforme al derecho interno se refiere, es admisible que aquel a quien se reclama una indemnización de daños y perjuicios causados por un ilícito concurrencial oponga que quien realiza la reclamación no ha sufrido daño alguno, pues lo repercutió aguas abajo. Dado que la indemnización de los daños y perjuicios derivados de una práctica restrictiva de la competencia responde a criterios compensatorios y que también en este campo rige el principio que veda el enriquecimiento sin causa, no es razonable que se indemnice a quien no ha sufrido daño. Eso es todo, no hay más. La admisibilidad de la defensa basada en la repercusión del daño se fundamenta en una sola sentencia y únicamente mediante una genérica remisión a los criterios compensatorios que rigen en nuestro derecho general de daños y a la prohibición del enriquecimiento sin causa. Sin embargo, lo cierto es que ni la doctrina ni la jurisprudencia sobre responsabilidad civil habían extraído hasta entonces de tales principios una regla general sobre computación de beneficios semejante a la que permite la defensa basada en la repercusión de sobreprecios, la defensa basada en el passing on. Más bien, al contrario. La doctrina mayoritaria sobre responsabilidad extracontractual, otra cosa es la doctrina sobre responsabilidad contractual más reciente, pero la doctrina mayoritaria sobre responsabilidad extracontractual entiende que la computación de beneficios
nunca ha sido reconocida como un principio de nuestro ordenamiento, ni además estaría justificado que lo estuviera. Y la Sala Primera del Tribunal Supremo, con una criticadísima excepción del año 1981, ha rechazado aplicarla. Pero incluso los que admiten la regla de la computación de beneficios lo admiten o la limitan a dos supuestos. En primer lugar, aquellos en los que es justo y razonable tener en cuenta tales beneficios, lo que no sucede cuando el daño es causado mediante una conducta dolosa, como es el caso de un cártel. Y en segundo lugar, cuando es el mismo hecho que causa el daño el que directamente produce también un lucro. Es decir, si se exige una conducta posterior del perjudicado, como es lo que sucede en el caso del passing on, ya no estamos ante un supuesto de computación de beneficios. Estamos a lo mejor ante un supuesto de obligación de mitigar el daño, que es una cosa diferente. Por lo tanto, parece al menos dudoso, en mi opinión, parece al menos dudoso que la defensa basada en la repercusión del daño fuera admitida en nuestro ordenamiento con carácter general basada en el artículo 1902 exclusivamente. Más bien, parece que constituye una regla especial introducida en la Ley de Defensa de la Competencia al transponer la Directiva de Daños y, por lo tanto, aplicable únicamente a los hechos posteriores a su entrada en vigor. Lo cierto, sin embargo, es que la aplicabilidad de la defensa en el caso de los camiones está siendo generalmente aceptada, por lo que la razón de su fracaso debe ser otra bien distinta. Tal vez tenga que ver con el alcance que se está atribuyendo a esta defensa. Es cierto que según algunos juzgados de lo mercantil, y en particular el Mercantil 3 de Valencia otra vez, la repercusión del sobreprecio solo es relevante para la determinación del daño resarcible en determinados supuestos. En concreto, cuando el perjudicado por la repercusión opera en el mismo mercado o en un mercado lo suficientemente próximo al que resultó afectado por el cártel. Y eso exige, añade el juzgado, que exista una identidad entre el producto o servicio cartelizado y aquel en el que puede haberse materializado la repercusión del sobreprecio inicialmente sufrido. Por lo tanto, la conclusión en este caso es que la eventual repercusión que hubiera afectado a los clientes en el mercado de camiones de segunda mano resultaría jurídicamente relevante para la cuantificación del daño indemnizable, pero no lo sería la repercusión que hubiera podido afectar a los clientes de los servicios de transporte. Creo que este planteamiento es erróneo. Omitiré, dada la premura de tiempo, la justificación del por qué entiendo que la defensa basada en la repercusión del daño puede ser alegada, como mínimo, en relación con cualquier comprador indirecto que resulte legitimado para ejercitar la acción, sino incluso más allá. Pero como mínimo, en relación con cualquier comprador indirecto que resulte legitimado para ejercitar la acción. Y en ese sentido hay que tener en cuenta que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia ha insistido desde la sentencia Cugas una y otra vez en que todo perjudicado tiene derecho a reclamar los perjuicios sufridos, incluyendo también, como precisa la reciente sentencia de diciembre pasado en el asunto de los ascensores que tanto juego está dando para la aplicación privada del derecho de la competencia, incluyendo también, decía, a las personas que no actúan como proveedores o compradores en el mercado afectado por el cártel. Por lo tanto, con independencia de las enormes dificultades de prueba que sin duda existen, no cabe descartar que, de hecho, el daño, o al menos parte del daño sufrido por los transportistas, haya podido ser repercutido sobre los cargadores, es decir, sobre los clientes en el mercado de servicio de transporte. Perdón. Puesto que la defensa basada en la repercusión es admitida por las partes de los jueces y en ese caso debería admitirse en relación con todos los clientes de los perjudicados, ya sean compradores de camiones de segunda mano o cargadores en el mercado de servicios de transporte, parece que el fracaso debe deberse a otro aspecto. Probablemente entiendo que es el tema de la prueba. La carga de la prueba de la repercusión, tanto antes como después de la directiva de daños, corresponde al demandado que la alega. De la intervención del juez Eduardo Pastor me ha parecido entender que podría incluso cuantificarla de oficio. Luego hablamos de eso.
Pero lo cierto es que la directiva y la ley atribuyen la carga de la prueba a quien la alega. Y resulta ser una carga pues especialmente pesada. En primer lugar, no puede apoyarse en lo establecido por una autoridad de competencia o en lo establecido por la jurisdicción contencioso administrativa. Esto es lo que hizo la Audiencia Provincial de Madrid en el caso del cártel del azúcar, al señalar que, de acuerdo con la resolución del TDC, los fabricantes de dulces se habían visto obligados a trasladar al precio de sus productos el alza del precio del azúcar. Lo cierto es que la vinculación de los jueces de lo mercantil a las resoluciones de las autoridades de competencia y a las resoluciones de los juzgados de lo contencioso se limita a la existencia de la infracción. Existe una infracción de las normas de defensa de la competencia, pero el daño y la relación de causalidad han de ser acreditadas en el proceso, no están vinculados por lo que diga la resolución. Y si no están vinculados por lo que diga una resolución administrativa en relación con el daño, con la existencia del daño, todavía mucho menos deberían estarlo en relación con la supuesta repercusión de ese daño. Por otra parte, para demostrar la existencia de esa repercusión, a diferencia de lo que sucede con la existencia del daño, o lo que sucede incluso con la repercusión de ese daño cuando es alegada por un demandante comprador indirecto, cuando la repercusión es alegada por el demandado, no puede apoyarse en presunción alguna, no cuenta con ninguna. La carga de la prueba recae sobre el demandado y por eso digo que es una carga especialmente pesada. Y además el estándar de prueba es especialmente complejo. Según la sentencia del azúcar del año 2013, que es la que establece el estándar supuestamente aplicable al caso de los camiones, no basta con demostrar que se ha repercutido el daño emergente derivado del sobreprecio, sino que el Tribunal Supremo exige además demostrar que se ha trasladado el lucro cesante derivado de la reducción de ventas provocada por dicho sobreprecio. La verdad es que nunca entendí muy bien esta exigencia. En primer lugar, porque no sé cómo se repercute un lucro cesante, un daño que todavía no se ha producido. Pero sobre todo porque las demandantes en este caso, como creo que sucede generalmente en el caso de los camiones, no están reclamando el daño emergente, no están reclamando el lucro cesante, están reclamando el daño emergente. Por lo tanto, no encuentro el sentido de exigir al demandado que demuestre que ha trasladado un daño que no se le reclama. En relación con esto, voy terminando, Fernando, 2 minutos. En relación con esto, me llama la atención lo que establecen los artículos 12 y 78, 12 de la Directiva y 78 de la Ley de Defensa de la Competencia, en donde se reconoce el derecho del perjudicado a obtener una indemnización por lucro cesante como consecuencia de una repercusión total o parcial de los sobrecostes. Bueno, esto ya lo sabemos. Esto ya nos lo ha dicho la directiva, por ejemplo, en el artículo 3. ¿Por qué lo repite aquí? La norma parece innecesaria. El perjudicado puede reclamar no solo el daño emergente, sino también el lucro cesante. Sí, claro. Puede que no sea tan innecesaria si atendemos a la interpretación que parece hacer de estas normas la propia Comisión. En el considerando 40 de la Directiva de Daños, por ejemplo, establece que en las situaciones en las que la repercusión del sobrecoste tenga como consecuencia la disminución de las ventas y de ese modo un perjuicio en forma de lucro cesante, el derecho a reclamar un resarcimiento por ese lucro cesante no debe verse menoscabado. ¿Quiere esto decir que una vez que el juez ha establecido que se ha producido repercusión, el demandante, aunque no lo hubiera formulado originariamente en la demanda, recobra el derecho o adquiere el derecho a reclamar a posteriori ese lucro cesante? Bueno, pues así parece entenderlo la propia Comisión en el apartado 21 de las directrices destinadas a los órganos jurisdiccionales sobre cómo calcular la cuota del sobreprecio. Que si me vais a perdonar, en el último párrafo dice: si la defensa basada en la repercusión de sobrecostes es admitida total o parcialmente, el artículo 12, apartado 3 de la Directiva de Daños, que acabo de leer, exige que con arreglo al derecho procesal nacional, es una exigencia que hace al derecho procesal nacional, y teniendo en cuenta el principio de efectividad y equivalencia, el demandante aún pueda reclamar ser indemnizado por el lucro cesante. Bueno,
curioso. En cualquier caso, y termino, porque si no me va a regañar Fernando, lo que el demandado ha de demostrar es que el precio cobrado por el demandante a sus propios clientes habría sido distinto si no se hubiera cometido la infracción, lo que ya resulta suficientemente complicado. Resulta complicado porque la prueba de la repercusión implica, en primer lugar, aceptar que la infracción causa un daño, que es precisamente lo que el demandado niega. Y si no es suficiente con alegar que el cártel no produjo daños, pero que si los hubiera causado hubiera repercutido, es decir, no es suficiente con alegar que el cártel no produjo daños, pero que si los hubiera causado, entonces se hubiera repercutido, alegando las características del mercado, simplemente señalando cuáles son las características del mercado. Yo creo que los jueces no están pidiendo teorías, sino que están pidiendo datos. Y en este sentido yo no sé si es posible elaborar un informe pericial que diga que no ha habido daños, pero que si hubiera habido daños, estos se han repercutido, utilizando datos y argumentos que no resulten contradictorios entre sí. Si no es posible, si es posible, pues seguro que el informe será todavía mucho más complejo y todavía mucho más caro. Pero si no es posible, los demandantes van a tener que elegir. Van a tener que elegir entre negar que exista el daño y arriesgarse a que no se les descuente nada por la supuesta repercusión, o admitir que ha habido un daño, pero que en realidad ha sido poquito porque buena parte de él se ha repercutido. En fin, hay muchas más cosas, pero entiendo que va a ser mucho más interesante dejar tiempo para el debate. Muchas gracias. Bien, pues quiero agradecer a los ponentes la calidad de sus intervenciones y el esfuerzo por ceñirse al tiempo, lo que nos deja un margen de 20 minutos, media hora, para preguntas. Agradecería que quien quiera preguntar, se identifique primero y que pregunte algo específico, concreto. Digo, las ponencias ya han sido de la mesa, ¿no? Y que diga a quién dirija la pregunta entre la mesa. Con lo cual, cualquiera. Cani. Cani Fernández. Pregunta para Eduardo. Hola. Te vas a llevar todas. Hola. Mi pregunta es, ¿qué impediría hacer en España cross-examinations del tipo HOPTAP, que es la que como tienen en países anglosajones? Es decir, estoy de acuerdo en que un juez hacer una econometría, no solo eso, sino entender una letra griega. Pero la cuestión es, ¿hasta qué punto, dado que en todas estas demandas acaba habiendo expertos de una parte y de la otra, con los mecanismos que nuestra ley procesal nos otorga, ¿sería posible hacer un hot tap, poner a los expertos, porque el juez sabe preguntar, en cualquiera de sus instancias, sabe preguntar y sabe cuándo le están dando la respuesta correcta y cuándo no? ¿Por qué no el uno contra el otro? ¿Qué nos impide hacer eso? Lo primero que tendría que hacer usted, ¿qué tal? Buenas tardes, es explicarle esto del hot tap, porque yo creo que si lo cuenta usted en León no le van a comprender. Bueno, en León o en Valencia, quiero decir. Sí. Esa es la primera dificultad, ¿no? Lo digo porque nuestro nivel de sofisticación pues, llega hasta donde llega. No, a ver, los remedios procesales yo creo que son comunes, ¿no? O sea, tenemos, hombre, no hay, precisamente si hay un espacio del derecho que no está armonizado, es el derecho procesal. Lo que ocurre es que, en fin, el derecho pues, procesal está contaminado, ¿no? Entonces, las soluciones procesales, incluso que son típicas, ¿no? del ámbito pues, anglosajón, pues creo que también encontramos referentes en nuestra legislación procesal. Y en nuestra legislación procesal pues, es posible, ¿no? Que el juez tenga pues, un papel activo en la práctica de los medios de prueba, también en la crítica oral de los dictámenes periciales. Es posible que se dé pues, el careo, las confrontaciones entre los peritos, y eso es incluso una práctica bastante habitual en algunos juzgados, y también es posible pues, que el juez se auxilie incluso pues, ponga pues, ¿no? en ese espacio de trabajo común que es la audiencia previa a nuestro juicio ordinario, pues comunique ciertas insuficiencias de prueba y sugiera pues, a las partes la posibilidad de nombrar incluso pues, un perito designado judicialmente, ¿no? Que es designado judicialmente, lo cual no quiere decir que sea un perito judicial. Entonces, todas estas posibilidades existen. No creo que nuestra praxis, pues, nuestra ley o nuestra praxis procesal sea más pobre, ¿no? Que en otras jurisdicciones. Lo que ocurre es que, bueno, pues también pues, con honestidad pues hay que reconocer pues, que hay algunos puntos, ¿no? Que son muy
novedosos, y es la primera vez pues, que de una manera pues, masiva, ¿no?, los jueces mercantiles se están enfrentando con en fin, instrumentos de prueba pues, tan sofisticados y complejos como son estos, ¿no? Entonces, en el debe de los jueces, pues mejorar su preparación económica, por ejemplo, mejorar en la preparación de los casos. Pero bueno, yo creo que a nuestra legislación procesal no le falta nada. Lo que necesitamos a lo mejor pues, es un poco más de tiempo y de expertise, ¿no?, en la aplicación de las figuras. Pero aún así, con todo, yo vengo a hablar de mi novela. Y al final, oiga, yo soy juez, y tengo que resolver con arreglo a criterios jurídicos, y el que está en el juzgado al lado sospecho que también. Espero que lo haga. Entonces, lo que no podemos es desplazar, ¿no? Yo sé lo mismo de econometría que de ingeniería y de arquitectura, pero mucho antes de estos procesos pues yo resolvía pleitos sobre vicios constructivos, ¿no? Y las periciales pues también eran muy sofisticadas, muy complejas, y había mucho dinero en juego en cada proceso. Y los procesos se resuelven, y también pues estamos acostumbrados a lidiar con periciales muy complejas en el ámbito pues, de la responsabilidad médica, etc. Entonces, los procesos son mejorables, pero bueno, creo que la respuesta de los jueces no se puede esperar que se cualifique hasta el punto de que sea capaz de entrar a un diálogo, a un debate, ¿no?, con los propios peritos. Entre otras cosas, pues porque yo, por lo menos en mi opinión, es que hay una labor de contraprueba, ¿no?, que está llamada a hacer la otra parte. Entonces, el juez lo que tiene que preocuparse es de dejarse convencer, creo yo. Esto es una cosa que desde la Audiencia Provincial de Barcelona, que son los magistrados que a mí me han criado, pues esto es que no entiendes muy bien la prueba pericial. Pero yo siempre he entendido, es un prejuicio a lo mejor que yo tenía, un escrúpulo, que uno como juez lo que tiene que hacer es dejarse convencer. Marcar un estándar de prueba, un nivel de prueba. ¿Qué prueba vas a exigir para convencerte? Y luego dejarte convencer. Entonces, en fin, yo creo que en los próximos años pues tendremos avances muy positivos en todos los aspectos y en todas las instituciones que están relacionadas con la litigación follow-on. Creo que tampoco es el derecho de la competencia también es una cosa que yo, pues en fin, esto creo que lo he entendido, va de expectativas, y no es una buena expectativa la de pensar que podemos crear criterios generales con un solo caso, por muy, en fin, por mucha repercusión que tenga, necesitamos un poco más de tiempo. En cualquier caso, yo creo que la respuesta de la jurisdicción española en términos de seguridad jurídica estará a la altura a los estándares de resolución propios pues, de otras jurisdicciones, entre ellas la anglosajona, que tienen muchas virtudes, pero es que llegan muy tarde, también hay que decirlo. Entonces, a ver, nosotros pues, creo que estamos ya produciendo, ¿no?, un nivel importante de respuestas que se ajustan también a las vicisitudes pues, del mercado y de la realidad económica española, ¿no?, con pequeñas empresas, en fin, y bueno, pues nos vemos a lo mejor un poco condicionados por ese tipo de litigación, pero al final yo creo que bueno, las cosas, el resultado pues será razonable, lo cual no quiere decir que en los próximos años pues se vayan desarrollando, ¿no?, iniciativas de este tipo. Hay muchas cosas por hacer y hay, pues, yo insisto, una colaboración muy interesante que explorar con las autoridades de competencia, tanto con las autonómicas como sobre todo con la nacional, y en esto creo que también debemos encontrar la manera de dejarnos guiar, ¿no?, y de aprender mejor cuáles son las instituciones económicas más comúnmente relacionadas con los procesos de derecho de la competencia. Pero a partir de aquí, no sé, estoy diciendo muchas cosas y ninguna, así que creo que es el momento en el que, en fin, yo mismo voy a entender que he intentado contestar a la pregunta, no sé si lo he conseguido, Muchas pero gracias. más o menos, ¿no? Helmut. Gracias. Helmut Brockelmann. Leyendo las sentencias que están saliendo y también la de la Audiencia Provincial ahora de la semana pasada, y también al hilo de lo que se ha dicho, yo creo que tenemos que recordar para qué sirven las resoluciones de la Autoridad de Competencia. Se ha hecho aquí la comparación entre una resolución sobres de la CNC que el juez agradece y una decisión camiones que dicen, pues que no dicen nada, ¿no? Es decir, y por eso la gente se va a las transacciones, pues precisamente para que no se diga tanto. Pero yo creo que, entre tanto, la CNC ya ha corregido un poco el tiro porque ha entendido que si dice lo que lo que ha dicho en sus primeras resoluciones de clemencia y de cártel, ya nadie va a ir a confesarse y entonces nos vamos a quedar sin resoluciones de cártel, y si nos quedamos sin resoluciones de cártel nos vamos a quedar también sin pleitos de daños, ¿eh?
porque es muy difícil probar el cártel si no hay una resolución administrativa previa, ¿no? Entonces, eso es un círculo que puede ser virtuoso o puede romperse si las empresas al final, asesorados por nosotros, dicen, bueno, pues si yo voy a la clemencia y luego la CNC no se limita a lo que tiene que hacer, que es declarar la existencia de una infracción, y va más allá y dice cosas sobre las que nadie ha podido contrastar sus puntos de vista, pues se mete en un jardín. Yo creo que el Supremo ya en Azúcar ha dicho muy claramente que la resolución administrativa solo vincula al juez respecto de la existencia de una infracción. Lo dice el Tribunal de Justicia también en Otis 1, y yo creo que tenemos que recordar eso. Y no tenemos que buscar amparo en una resolución administrativa que quizás habla para fijar la multa del beneficio ilícito y de cosas así para intentar cuantificar el daño. El daño en competencia se cuantifica como en cualquier otro sector. Sector seguro, se cae un edificio. Es decir, es una cuantificación de daños puramente civil y que corresponde con criterios civiles. Y solo otro comentario sobre el lucro cesante y el pass-on. El Supremo en Azúcar hace suya una jurisprudencia muy antigua del Tribunal de Justicia, de los años 70, de las tasas parafiscales contrarias al derecho comunitario. Y ahí el tribunal ya desarrolla un pass-on, que no es más que aplicar un sentido común a la causalidad del daño, y dice, cuando el que ha pagado la tasa parafiscal contraria al derecho comunitario la ha repercutido, pues no puede reclamar que el Estado se la devuelva. Pero dice, esa repercusión solo tiene lugar cuando se ha repercutido todo el daño, que es el sobreprecio y el lucro cesante. Y si no se repercute el lucro cesante, entonces se excluye la pass-on. Eso es traducido a jurisprudencia europea, que hace suya el Supremo español en Azúcar y el Supremo alemán en Orbi, y antes el Tribunal de Justicia en estos pleitos, la Direct Purchaser Rule del derecho americano, que dice que solo los compradores directos deben estar legitimados activamente para reclamar daños, que rige en el ámbito federal estadounidense. Y eso es centralizar las demandas de daños. Es en realidad una exclusión de la pass-on para que los daños sean reclamados por el comprador directo, porque si no, no va a haber reclamaciones de daños, porque como todos pasamos el sobreprecio, al final el consumidor que va a pedir 2 euros de daño porque ha comprado unas galletas cartelizadas, no tiene sentido. Y por lo tanto, eso es lo que la directiva cambia. La directiva lo cambia, elimina el requisito de que también se repercuta el lucro cesante y por lo tanto bifurca que el comprador indirecto pueda reclamar el sobreprecio y el comprador directo sobre el lucro cesante. Bueno, ya termino. Quería Antonio responder. Sí, Helmut, yo, si no me equivoco, lo que dice el Tribunal de Justicia en las sentencias sobre el cobro indebido de tributos a los que te refieres, lo que dice el Tribunal de Justicia es que si la legislación nacional establece una norma que excluye del daño indemnizable aquella parte del tributo que se ha repercutido, eso no es contrario al derecho comunitario, pero no impone la norma de la repercusión, no la impone. Dice, si el derecho nacional la establece, el derecho comunitario no se opone. Por lo tanto, de ahí no podemos extraer una regla que permita la repercusión del daño. Y en relación con la diferencia entre el daño emergente y lucro cesante que hace la sentencia del Azúcar, lo que debía haber hecho, en mi opinión, es reducir proporcionalmente, o al menos en parte, el daño. O sea, aquí se ha repercutido el daño emergente, pero no el lucro cesante, es decir, no todo. Bueno, pues si se ha repercutido una parte, habrá que reducir un poquito, digo yo. No es o todo o nada. Pero en cualquier caso, de la jurisprudencia comunitaria no podemos extraer, o el Tribunal Supremo no extrae, esto es aplicable en España. ¿No? ¿Exige la repercusión también del lucro cesante, Azúcar, para que haya... Sí, sin duda, sin duda. Como no lo hay y no está aprobado, lo excluye. Sí. Cuando la audiencia provincial lo había excluido porque la parte había alegado en la vista, esto daña a los consumidores. Entonces, dijo Azucarera, esto daña a los consumidores, así que se ha repercutido. Sí, pero que en ese caso a lo mejor habría tenido sentido admitirlo parcialmente. Pero a lo que me refiero es a que la jurisprudencia comunitaria a la que te refieres no impone una norma. No impone.
Vale, entonces es que te he entendido mal. Disculpa. Yo a Brockerman no le discutiría la jurisprudencia comunitaria, que se la sabe, ¿no? De todas maneras, yo respecto a lo que ha dicho al principio, creo que tiene razón en parte, Helmut. Creo que quizás la resolución de la CNC en sobres, o si quieres también en seguro decenal, se pasaban la frenada, aunque a los abogados de los demandantes probablemente opinan lo contrario que tú. Pero yo creo que los abogados de los demandados probablemente en camiones le gustaría que la decisión dijera algo más, porque el problema es, como no dice nada, pues, y el expediente tiene 35.000 documentos, con lo que algo pasaba. Esto de que no, bueno, es que algo pasaba. Pues hubiera sido, yo creo que es curioso y probablemente lo justo está en el término medio, lo que tú dices. Pero claro, el problema es que, y una de las cosas que dices es, bueno, es que se va a acabar la clemencia. Aquí la clemencia funciona de cine. Da igual que haya reclamaciones de daños, da igual que la Audiencia Nacional y el Supremo anulen casi todas las multas, da igual, con lo que la clemencia sigue funcionando. Entonces yo no sé qué impacto puede tener, pero desde luego, claro, la de sobres es terrible, porque es cierto que al final la estimación judicial que dice Eduardo que hace la audiencia se basa en los parámetros que se extraían de la resolución, que decía, bueno, hay quien dice, yo lo he oído, la resolución es cierto, era una orgía de sobreprecios, porque había desde el 55 hasta del 7 al 55, y claro, al final la audiencia dice, pues el 20. Pues, no sé. Es lo que dice, ¿no? Sí. Sí, hola, buenas tardes. Quisiera preguntarles si esto es una pregunta un poco primero para el magistrado, que es quien tiene que resolver estos casos, pero a lo mejor me la pueden responder también los demás, y es en relación a la influencia de la sentencia de 12 de diciembre del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del año pasado, en cuanto a que vuelva a recordar que los perjudicados y la legitimación activa puede ser no solamente de los compradores, sino precisamente de otros afectados indirectos, lo que yo creo que viene a destruir por completo la doctrina de defensa que nos ha explicado muy bien don Antonio. La Pasinón ya, o sea, la repercusión del sobrecoste queda totalmente inhabilitada bajo mi juicio en cuanto a esta doctrina. Y luego, en cuanto a la legitimación activa, por ejemplo, en supuestos de leasing, en la que muchas veces las empresas lo que nos dicen es el que está utilizando el camión lo adquirió bajo el leasing, la propietaria es la entidad financiera, por lo tanto, carece de legitimación activa. ¿Hasta qué punto esa sentencia, que es muy reciente, puede influir en esos dos aspectos? Gracias. Contesto yo, ¿no? Bueno, gracias, buenas tardes. La segunda pregunta yo creo que, en fin, está ya bastante tratada y resuelta, ¿no? Por la Audiencia Provincial de Valencia también, o sea, pronunciamientos de jurisprudencia de primera instancia y de segunda instancia, ¿no? Entonces creo que no tiene demasiadas dificultades, siempre y cuando pues se justifique, ¿no? el pago del precio, ¿no? Los problemas que se han dado, hasta donde yo pues sé, porque tampoco tengo un conocimiento omnisciente de qué es lo que pasa en otros juzgados, y es por, en fin, falta de prueba, ¿no? del pago del precio del contrato de arrendamiento financiero. Creo que esos son los únicos obstáculos que se están poniendo. Y después, respecto del impacto de la sentencia Otis II, a mí, que como usted ha dicho, soy el juez que tiene que resolver, mire, es que yo solo interpreté como que a mí me mandaban al rincón de pensar un rato, ¿sabe? Allí castigado. Y, a ver, bueno, en fin, pues es una sentencia que hay que analizar. Creo que dice cosas pues, que no decía la sentencia Con, por ejemplo, en el contexto de que bueno, pues el supuesto de hecho es distinto. Con todo, yo creo que si superamos, y hablo en condicional, un problema sobre idoneidad o inidoneidad de la configuración teórica de dónde es posible y dónde no es posible articular la defensa, en cualquier caso nos tropezaremos después con un subyacente problema de causalidad.
y bueno, pues lo que habrá que hacer será examinar el nexo causal en cada caso, partiendo de lo que dice esta sentencia, ¿no? Yo en esto, pues con otras cosas me he mojado, ¿no? O sea, yo he entendido que mi trabajo me he sentido bastante imprudente, no sé si estoy dando muestras de eso en esta tarde, lanzar cosas, ¿no? Y ya se corregirán. Es la línea, ¿no? Que ha marcado, pues, o que he marcado yo en mi juzgado, pues es, bueno, necesita ser revisada a la luz de esta última sentencia. Y en ese punto estoy, sinceramente. Creo que algo pues, sobre esto tocará escribir esta primavera, pero al final el problema es lo mismo. Bueno, pues donde no hay un problema de configuración teórica, ¿no? De dónde es posible, donde no es posible la defensa, pues habrá que analizar pues, la calidad del nexo causal, ¿no? En el caso de que se trate. Y hasta aquí yo no quisiera hablar de mi libro, pero voy a hablar de mi libro, profesor. Yo no dije identidad, dije proximidad de mercados. Pero bueno, es más o menos lo mismo, profesor. Me han mandado al rincón de pensar igual. Pero bueno, creo que con estas dificultades, ¿no? La situación es más o menos la misma. Al final, pues lo que invita al TJUE es a considerar el nexo de causalidad en cada caso. Y aquí, pues ya por echarle, no sé, picante a tal, yo pues también creo que es que tendremos que valorar, ¿no? Y que va mucho más allá del caso, y es una reflexión compartida en un contexto académico y aprovechando fundamentalmente las aportaciones del profesor Robles, ¿no? Que a mí, por lo menos, pues en este punto, pues han guiado la evolución y creo que, en fin, lo digo aquí. Hay pues, en fin, una necesidad por mi parte de mayor profundización en la cuestión, desde el pronunciamiento del auto en el otoño otoño del 18 hasta que dicto una sentencia, ¿no? una sentencia en mayo del 19, donde hablo más de esto y que está muy motivada por el análisis crítico del profesor Robles, ¿no? En esa labor de acompañamiento que tiene la buena doctrina del trabajo de los jueces y que tanto nosotros necesitamos. A ver, yo creo que también nos tenemos que preguntar qué derecho de la competencia queremos, ¿no? Entonces, un derecho de la competencia, pues, en fin, donde las acciones colectivas, pues, son inoperantes, donde predisponemos, pues, hacemos demasiado permeable la repercusión para desincentivar la formulación de demandas. No lo sé. Yo en esto, pues, como igual que cito al profesor Robles, pues citaré al profesor Peris de Valencia. En su opinión, pues, sí, profesor Marcos. Pues a lo mejor nos hacía falta, ¿no? 20 años de acciones colectivas y de imposibilidad de repercusión de sobrecostes en el derecho europeo para asimilar las soluciones antitrust en Europa a las propias anglosajonas, ¿no? Al final, pues lo mejor para que la gente no tenga que confesar, Helmut, es no pecar. Entonces, hay que portarse bien. Y yo como juez mercantil, entenderás, yo en fin, he sentido siempre un pavor hacia los tiros. Tú has hablado de los tiros. Estaría en la jurisdicción penal. Si a mí me gustara esto de los tiros y tal, ahora, si alguien se tiene que llevar un tiro, pues que se lo lleve el malo. Entonces, esto no es una cuestión de buenos o malos, como hablaba el profesor Carrasco, escribía el profesor Carrasco hace unas semanas en un artículo sobre la percepción generalizada de la bondad, la maldad y el populismo judicial, etcétera, etcétera. Pero bueno, también tendremos que configurar un sentido y un significado para el derecho a la competencia. Lo que no es posible es que, pues, en mi opinión, sería un resultado muy incoherente que dediquemos un gran esfuerzo a hablar, pues, buscar equivalencias entre la efectividad, la indemnidad, las cargas procesales, tal y cual, cuando al final, pues, dejamos una puerta trasera, en fin, sin la vigilancia adecuada, ¿no? Entonces, respondiendo a su pregunta, que es muy compleja la primera, no la segunda, pues bueno, la posición de mi juzgado, pues en revisión, como en casi todo, que no puede ser de otra manera, y en cualquier caso, pues donde sí que se admita teóricamente la defensa, pues habrá que examinarla sustantivamente. Y para eso, pues buscaremos las soluciones típicas, ¿no? Sobre causalidad. Es una pena que Pantaleón no esté en la sala primera, que tirara la toalla tan pronto, porque podía haberse hinchado a escribir sobre causalidad siendo magistrado del Supremo. Pero bueno, como ya no tenemos a Pantaleón, pues yo intentaré poner mi granito de arena
y ya está. Admito una última pregunta. Muchas gracias. Enrique Cañizares. A ver, mi pregunta tiene que ver con algo que ha dicho el señor magistrado sobre que cuando, digamos, el demandante, cuando hay una acción que está basada en un cártel, digamos que tiene gran parte del trabajo hecho, ¿no? Entonces, este concepto de cártel, en algunos casos, a mi juicio, se ha utilizado de forma un poco generosa, ¿no? Es decir, incluso en casos que probablemente son casos de intercambios de información, donde ha habido un reclamante de clemencia, se ha dicho que hay un cártel, ¿no? A pesar de que realmente era un intercambio de información, ¿no? Incluso en el caso de los camiones, o sea, sabemos que tenemos distintas etapas, ¿no? De la infracción, una de las cuales, por ejemplo, tiene lugar en Alemania, ¿no? Y hay un nexo causal, digamos, indirecto, ¿no? Donde la Comisión Europea dice, oye, a partir de los contactos en Alemania se transfería a las matrices y luego de ahí supuestamente al resto de Europa, ¿no? Sin tampoco dar ninguna prueba de efectos, ¿no? Entonces mi pregunta es sobre todo ¿hasta dónde llega, ¿no? Esa presunción del daño? Si tenemos la palabra cártel o la palabra colusión en una decisión, ¿automáticamente se aplica la presunción del daño o realmente hay un poco más de riqueza, un poco más de matices y decir, oye, esto se ha calificado jurídicamente de una determinada forma, la forma económica de la conducta es una determinada y, hombre, cuando no tenemos un acuerdo explícito de precios quizá necesitamos un poco más de análisis para ver en qué medida mercados distintos donde se ha producido la conducta se han visto afectados o si este intercambio de información que se ha calificado como cártel realmente produce un sobreprecio, ¿no? Porque a lo mejor los efectos de intercambio de información pueden ser muy distintos de un sobreprecio, ¿no? Es para mí la... Bueno, sí. Para usted, pero también para el resto de la mesa. A mí, como recurso de apelación a mis sentencias, me parece bien la pregunta. O sea, sabe, yo en esto me parece que está bien construido, con una exposición muy nítida y tal. Yo personalmente, pues durante el último año he escrito lo contrario. Entonces, en este punto y sobre este caso, pues en relación con la primera parte de su intervención entenderá que no le puedo entrar a contestar más allá de que soy prisionero de lo que he escrito. La segunda creo que era un poco más general, en la medida en la que nos apartamos del caso, pues creo que hay espacio para discutir un poco más y bueno, por supuesto que me parece muy enriquecedora, ¿no? En fin, su intervención. Lo que ocurre es que, mire, a ver, ya hay miguitas de pan en la jurisprudencia y esto es un camino que yo no sé hasta qué punto. Vamos a la reflexión y luego a una admonición moralista, si me lo permiten, ya que es casi la hora. Fíjese la jurisprudencia menor lo que está diciendo, ¿no? En Sobres, Barcelona, una sección muy importante, con magistrados muy importantes. Esto de la presunción del daño vale para el cartel, porque lo dice la directiva. Cuando no tenemos marco temporal de la directiva, también vale. Y vale para infracciones de naturaleza distinta. Es que de lo que se trata es de medir la infracción en cada caso y su naturaleza, ¿no? Entonces, estar ceñidos a que nominalmente se trate de un cártel o no se trate de un cártel. ¿Qué pasa? ¿Que los abusos de posición de dominio no causan daño? A ver, no sé. Entonces, cuando se trate de un cártel, pues quizás sea un espacio más cómodo para todos, en la medida en la que podremos adecuar mejor nuestra respuesta, y cuando no, yo presumo que los jueces presumirán que existe daño. Esa es la intuición que yo tengo. ¿Y esto, pues para qué? Pues para aquello de Kipling, ¿no? De ya cambiaron los dioses. Pues todos tenemos que cambiar y el asesoramiento que se presta a las cartelistas pues me parece que va a tener que evolucionar. Entonces yo no tengo una gran expertise ni un gran recorrido profesional, ¿no? Sin embargo, pues he intervenido ya en procesos, pues 4 o 5 infracciones distintas. Creo que las estrategias procesales de las demandadas pues están llamadas a evolucionar. ¿Por qué? Pues porque nosotros ahora mismo tenemos problemas que son de derecho temporal, unos, o de llevar poco tiempo aplicando las instituciones. Y eso es caduco. Así que dentro de 2 o 3 años, pues desde luego ya no estaremos hablando, pues discutiendo, ¿no? Con el profesor Robles sobre si hay repercusión, no hay repercusión, si hay problemas de derecho intertemporal, si no lo hay. Y eso pues estará muy claro, en mi opinión, cuáles son los roles, cuáles son el alcance de las presunciones. Y creo que el mejor interés, ¿no?, de las demandadas en estos casos no se va a contentar, esto es mi opinión, y en la medida en la que me invitáis aquí a este espacio y intento discutir con vosotros con total humildad, pues a discutir sobre la interpretación de las decisiones, sobre, en fin, oiga, y fíjese, y la dispersión de los precios y la heterogeneidad del mercado, etcétera, estos recursos que son
Creo que habrá que hacer algo más y creo que en algún momento habrá que plantear pues, estrategias distintas, ¿no? Como por ejemplo pues, tratar de articular en un caso pues, una repercusión, una defensa a través de la repercusión de sobrecostes, por ejemplo, ¿no? Creo que no solamente vamos a evolucionar y vamos a crecer los jueces, sino que también los defendants pues, están llamados a hacerlo. Y desde luego nosotros los necesitamos mucho para hacer bien nuestro trabajo. Déjame, Fernando. Muy bien. Yo creo que cerramos con la intervención de Paco. No, bueno, no, si no, tampoco quería yo. El que tiene que cerrar es el juez siempre. Pero no, yo creo que Enrique tiene razón y probablemente el malentendido aquí tiene que ver con que muchas de las periciales de los demandantes hasta ahora incurren en esa confusión, ¿no? Esto está claro que no es un cártel de núcleo duro, pero yo creo que no hay ningún problema en reconocerlo, ¿no? Lo que pasa que, bueno, yo no sé si tú has tenido que ir a algún juicio, ¿no? Pero es que yo, que hago algo de turismo judicial ahora y veo vistas, una cosa es que sea un intercambio de información, que no es un cártel, no hay que ser un genio para darse cuenta de eso, pero es que lo terrible es que yo, y tiene que ver con un poco lo que estaba diciendo Eduardo Pastor ahora, ¿no? Los peritos de la demandada, preguntados por el juez, ¿usted puede acreditar o puede asegurarme que este intercambio de información no tuvo impacto en el mercado? Yo he visto a muchísimos de ellos, y muchos de ellos muy prestigiosos, decir no. Es más, y como prueba de ello es que, aunque habrá costado una pasta, los 6 fabricantes contrataron a Oxera para que hiciera un papel en el que dijera que no tiene daños el cártel. Hombre, y Oxera dice, esto es un intercambio de información, pero creo que hay un párrafo en el que dice pues, que los intercambios de información pueden tener un impacto negativo en los precios, ¿no? Estoy convencido que no es igual que un cártel de fijación de precios del azúcar, como se planteaba, pero es que tampoco el de los sobres era un cártel, era bid rigging, que bueno, había algo de fijación de precios, pero todos estamos de acuerdo en que los camiones son una cosa muy distinta pues del azúcar, ¿no? A lo mejor por eso hay 35.000 documentos en el expediente. Pero que, bueno, yo estoy de acuerdo contigo, pero lo que pasa es que creo que hay que levantar todo el mundo las cartas. Creo que lo que es terrible es que haya un perito que diga que esto era un cártel de núcleo duro, porque no lo es. Y claro, el problema es que pues, al final eso juega mal para los demandados, yo creo, ¿no? ¿Algún cierre final? Pues nada, muchas gracias a todos ustedes y a los ponentes por su intervención.